Ay, qué hermoso es sentir la presencia de Dios aquí en este lugar. Ver cómo Dios se mueve, ver cómo Dios hace milagros sobrenaturales. Esto me motiva a seguir creyendo en un Dios todopoderoso, a un Dios sobrenatural. Que para este milagro que Dios hizo en la hermana Mónica, es un milagro que también Dios hizo en mi vida. Dios a mí me sanó de cáncer. Y yo sé que si hay alguien que esté pasando por un proceso igual, que a lo mejor está esperando un diagnóstico, que a lo mejor está esperando que le digan qué va a pasar, que tiene un tumor. Ahorita acabamos de orar por una persona que tiene un tumor. Entonces hoy cancelamos todo tumor en el nombre de Jesús. Se seca, así como se secó en mi hermana Mónica, también se seca en la persona que está padeciendo algo parecido a eso. Y bien, hermanos, es un gusto estar en este lugar. La verdad que cuando el pastor me presentó casi lloro, porque la pasión que yo siento por servir a Dios es inmensa. ¿Saben? Yo iba a hablar sobre Nehemías, un hombre que reedificó muros. Pero cuando voy escuchando el testimonio de mi hermana Mónica, cuando estoy escuchando que por otras partes hay personas que están sufriendo por enfermedades, y cuando me acuerdo que Dios hizo un gran milagro en mí, digo, wow, o sea, ahora quiero hablar de milagros, porque Dios hace milagros sobrenaturales. Y Dios está aquí, en verdad, Dios está en este lugar. Extrañaba tanto estar aquí, y sabemos que Dios es bueno. Pero bueno, mejor voy a continuar con el tema que está acá planeado. Hermanos, el tema del día de hoy es reedificando muros. ¿Y qué es reedificar? Reedificar es construir de nuevo una edificación destruida. Es algo que una vez estuvo edificado, algo que funcionaba antes, que estaba completo, y por cosas que sucedieron se desbarató, se derrumbó. ¿Qué son los muros? Los muros es una pared gruesa, es especial, dice que la pared exterior de un edificio o una construcción que limita su perímetro, nos da seguridad. Un muro es una expresión de fortaleza y se refiere a todas aquellas armas del reino de Dios que le hacen resistencia a los ataques de Satanás. Un muro es seguridad, es fortaleza. Hermanos, en este tiempo, ¿cómo nos hemos sentido? ¿Cuántos muros se nos han derrumbado? ¿Cuántas veces hemos sentido que se nos desbaratan esos muros? En la palabra de Dios se habla de cómo un hombre se levantó a reconstruir muros. Dice, estamos hablando del libro de Nehemías. Habla de cómo construir aquello que estaba caído. De cuando hablamos de construir algo, es levantar nuevamente lo que se cayó, reparar o volver a construir una cosa destruida, deteriorada o dañada. Así que ¿cuántas veces en este tiempo no nos hemos encontrado así? Quizás se ha caído, se ha derrumbado tu matrimonio. Quizás has sentido que tu familia se ha desmoronado, se ha separado. A lo mejor tus hijos se han ido por otro camino, y esos muros se fueron desvaneciendo. Y aquí en Nehemías capítulo 1 versículo 4 nos dice, cuando oí, haz de cuenta que está Nehemías es el copero del rey. El copero del rey, dicen que es el que tiene que cuidar todo lo que el rey come, para cuidar de que no sea envenenado. Entonces dice que Nehemías estaba pues en su trabajo, y llega un hermano de él y le dice que los muros de Jerusalén, que las puertas están destruidas, están en llamas, dice. Entonces dice la palabra de Dios que Nehemías sintió un profundo dolor, que Nehemías sintió que
que su corazón, me imagino que se ha de ver desmoronado, porque él amaba. Dice que ahí es donde están los sepulcros de su padre. Entonces Nehemías, cuando le dijeron eso, dice la palabra de Dios en Nehemías 1 versículo 4: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Aquí, hermanos, Nehemías sintió el dolor que ellos estaban sintiendo, el pueblo de Israel. Estaban sintiendo, yo me imagino que el pueblo de Israel estaba en un lugar ya lleno de cenizas, lleno de escombros. Es un lugar donde era un lugar fortalecido, donde estaba bien. El saber que ya estaba todo destruido, en él hubo un gran dolor. Entonces dice la palabra de Dios que él oró a Dios primero, antes que cualquier cosa. Y hermano, déjame decirte algo, que si tú ahorita estás pasando por un problema, si tú estás sintiendo que tus muros se han desmoronado, si tú estás sintiendo que ya no puedes más, que tus hijos a lo mejor ya no se fueron de tu casa o están en las drogas, o quizás en tu trabajo ya no por la cuestión de la pandemia, de que muchas veces recortaron personal. Entonces esos muros se derrumbaron. Ese dolor que tú sentiste porque tu casa ya no, pues es seguridad, pues. Entonces aquí Nehemías sintió ese dolor por esos hermanos. Entonces dice en la palabra de Dios que el copero del rey no debe de estar triste. Bueno, el copero del rey no debe de estar triste. ¿Por qué? Porque dicen que eso es pena de muerte. Entonces, por eso Nehemías, una parte de su temor era que le fueran a hacer algo. Entonces el rey le dice en Nehemías capítulo 2 versículo 2: me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Nehemías temía que le fueran a ejecutar, porque era lo que hacían con las personas que estaban tristes. No podían estar tristes. Entonces Nehemías dice aquí en la palabra de Dios que él le dijo lo que estaba pasando, que él le platicó que los muros de Jerusalén, que la puerta, que estaban en gran mal, que donde estaban los sepulcros de su padre. Entonces él sintió un gran dolor. Y es por eso que el rey se dio cuenta, y me pongo a pensar aquí de cómo era la conexión que tenían ellos, que el rey ni siquiera, él le dijo: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. Él notó que no era de enfermedad, sino algo que estaba dentro de su corazón. Era algo que él se le notaba. Cuando nosotros estamos tristes se nos nota, cuando estamos felices se nos nota, cuando estamos enojados se nos nota. Entonces aquí el rey se dio cuenta, y lo que aquí veo es que dice en Nehemías capítulo 2 versículo 4, dice: me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Aquí Nehemías estaba temiendo en gran manera, pero aquí cuando vas primero a Dios, cuando en vez de, Nehemías se enteró de que lo que estaba sucediendo allá en Jerusalén. Entonces en vez de que Nehemías arrancara para allá, por sus propias fuerzas, él primero fue a orar a Dios. El primero se humilló a Dios. El primero fue delante del Dios de los cielos, fue delante del Dios temible, fue delante del Dios todopoderoso, porque él sabía que si él no iba con él, nada bueno iba a pasar. Si Dios no iba delante de él, las cosas no iban a salir bien.
Entonces, aquí Nehemías confiaba plenamente en Jehová, en Dios. Y cuando uno pone primero en primer lugar a Dios, sucede esto. ¿Qué cosa pides? El rey le dijo, ¿qué cosa pides? Entonces Nehemías oró al rey y le dijo, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores, que se me den madera para levantar las puertas. Y aparte dice aquí que el rey envió con él capitanes del ejército y gente a caballo. Él no iba solo, aparte puso gente que lo fuera cuidando. Él mandó, cuando las cosas vienen de Dios, Dios no te va a mandar solo a la guerra. Dios te va a poner a alguien que esté contigo. Dios te va a abrir las puertas, Dios te va a abrir caminos. Dios va a hacer todo lo posible para que tú vayas a ese lugar que Dios te ha designado, porque Dios se lo puso en su corazón. Entonces, pero dice en la palabra de Dios, dice, pero oyéndolo, Sanballat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Hermanos, cuando uno quiere o trabaja para Dios, o cuando quieren hacer las cosas bien, de poner en primer lugar a Dios, déjame decirte, hermano, que las cosas no van a ser fáciles. Dios te va a poner los medios, Dios va a abrirte las puertas, pero eso no quiere decir que no se va a levantar un Sanballat y un Tobías a querer desenfocarte del camino, a querer decir cosas malas, a querer que ese llamado o esa asignación que Dios te ha dado se cumpla. Porque el enemigo lo que quiere es destruir. El enemigo no quiere que haya paz, que haya amor. El enemigo no quiere cosas buenas para nuestras vidas. Entonces, dice en la palabra de Dios que Nehemías llegó a ese lugar. Dice que anima al pueblo. Yo me imagino que el pueblo estaba desanimado, que el pueblo estaba muy mal, que el pueblo estaba, a lo mejor cayó en depresión por ver que estaba lleno de cenizas, llenos de escombros. Y aquí me pongo a pensar de que nadie hacía nada. Ellos podían ver que todo estaba tirado, pero nadie hacía nada. Entonces llegó Nehemías a ese lugar. Pero antes de eso, yo me pongo a pensar, Nehemías estaba bien en su lugar de trabajo. Él era el copero del rey, él tenía un buen puesto. Dicen que era muy buen puesto. Entonces Nehemías no tenía necesidad de ir a levantar, a reedificar los muros de Jerusalén. Él no tenía necesidad, pero sin embargo, él se conmovió. En él hubo un dolor. Dios puso en él ese sentir de ir. ¿Por qué? Porque a él le dolió el dolor de los demás, el dolor ajeno. Él se compadeció de ellos. Él quiso ir a levantar al hermano, ayudar a sus hermanos. ¿Y cuántas veces nosotros hemos hecho eso? ¿Cuántas veces nosotros hemos ido a levantar a nuestro hermano? ¿Cuántas veces hemos salido de nuestra zona de confort para ir a ayudar a otra persona? ¿Cuántas veces hemos sido ese Nehemías? El pueblo de Israel, yo puedo ver aquí, o viene también en la Biblia, de que era un pueblo que, pues que no, dice que le decían que no se esforzaban, que no hacían nada pues para levantar eso. Entonces estaban muy cómodos. Entonces por eso Dios tuvo que levantar a un Nehemías para ir a animar a ese pueblo, para ir a inyectarles esa fe a esas personas que estaban en ese lugar. Dice que observó los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Nehemías primero llegó, dice que estuvo 3 días, todavía no había hablado con el pueblo, todavía no les había dicho lo que Dios quería hacer ahí, a lo que él iba. Entonces él primero observó, miró, como que hizo una estrategia, me imagino yo, de cómo hacerle para levantar esas murallas, para que todo saliera bien. Entonces fue cuando ya llegó, dice
en el capítulo Nehemías 2, versículos 17. Bueno, les dije, pues, vosotros veis el mal en el que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en aprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Nehemías les dijo lo que Dios había puesto en él. Me imagino que les dijo las puertas que Dios le abrió para llegar a ese lugar. Entonces hubo ánimo en las personas, hubo ánimo para poder levantar esos muros, para poder quitar todos esos escombros que estaban tirados. Entonces, pero como les digo, siempre va a venir alguien a querer destruirte, siempre va a querer venir alguien a querer hablar mal de ti, va a venir a decirte que no vas a poder hacer las cosas. Y en efecto, aquí en Nehemías dice: pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita, Gesem el árabe, hicieron escarnio y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacen vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Te van a decir muchas cosas. Te van a decir: ¿por qué le sirves a Dios? ¿Por qué estás trabajando a lo mejor en una empresa donde quizás a ti te gusta trabajar ahí, pero a lo mejor mucha gente que ve y te van a empezar a criticar? O en tu familia, a lo mejor porque tú eres cristiano o porque quieres conocer de Dios, a lo mejor esa gente va a decir: ¿y para qué? ¿Y por qué? ¿Cómo vas a creer en alguien que no ves? ¿Cómo vas a ir a hacer eso? Mucha gente te va a empezar a decir que no puedes lograrlo. Pero dice que la respuesta, dice: y en respuesta les dije, en Nehemías capítulo 2 versículo 20: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Eso tú le tienes que decir a ese Sanballat, a ese Tobías. Eso tú le tienes que decir a esa persona que se levanta contra ti, el que te dice: tú no vas a poder, eso que estás haciendo no está bien. Cuando tú estás trabajando para Dios, van a venir miles de personas a querer derrumbarte. A lo mejor te van a suceder cosas en tu hogar, con tu familia, en lo personal. A lo mejor te van a querer debilitar también hasta en lo espiritual. Pero tú le vas a decir, dice: porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Tú le vas a decir al diablo, tú le vas a decir a ese enemigo: tú no tienes suerte, tú no tienes derecho ni memoria en mi vida, porque quien gobierna en mí es Dios, es Jehová de los ejércitos. Él es el que me va a proveer, Él es el que va a poner todos los instrumentos, Él es el que me va a dar la madera, Él es el que me va a dar las cartas, Él es el que me va a abrir el cielo, el que me va a abrir el mar rojo, el que me va a dar todo para que yo pueda llegar a esa asignatura que Él me puso, a ese llamado al que Él me hizo que yo fuera. Entonces, hermanos, déjame decirte que no te detengas, que si hay algo por lo que Dios te ha dicho que hagas, no te detengas por un Sanballat o un Tobías. No te detengas por esos murmullitos que vienen a tu oído. No te detengas por eso. Pero ¿sabes qué? También me pongo a pensar, sí, van a venir enemigos, van a venir personas a querer derrumbarte. Pero ¿sabes algo? También nosotros podemos ser nuestros peores enemigos. El decir: es que tú no puedes, es que ¿cómo vas a llegar a ese lugar? ¿Cómo vas a ir a ese trabajo? ¿Cómo vas a lograr que toda tu familia venga a Cristo? Claro que podemos, porque tenemos al Dios Todopoderoso, tenemos al que nos fortalece, el que va delante de nosotros. Entonces, claro que vamos a poder. Claro que vamos a poder. Todos, hermano, hermana, te invito a que si hay algo que tú sientes que se ha derrumbado en tu vida,
que en esta noche sea una noche extraordinaria, que esta noche sea una noche sobrenatural, en donde tú le digas a ese enemigo: ¿sabes qué? Ya no voy a permitir que me estés hablando al oído, ya no voy a permitir que estés hablando mal de mí. ¿Por qué? Porque yo tengo al Dios Todopoderoso que va delante de mí, que pelea por mí las batallas y que me dice: yo estoy contigo. A ese Dios es al que yo le sirvo. A ese Dios es el que me sanó a mí de cáncer. A ese Dios es el que acaba de hacer un milagro en mi hermana Mónica. A ese Dios es el mismo que sigue haciendo milagros en este tiempo y que hizo hace 2000 años. Es ese mismo Dios al que le servimos. Es ese mismo Dios el que te dice: levántate, ve a reedificar esos muros que están caídos. Aún es tiempo, hermano. Si tú te has sentido débil, si tú te has sentido así como ese pueblo de Israel, que a lo mejor no sabes por dónde ir, que a lo mejor no sabes por dónde empezar, ¿qué escombro levantar primero? ¿O qué es lo que tienes que soltar primero? Yo te invito a que hagas lo que hizo Nehemías, que fue humillarse delante del Dios de los cielos, del Dios temible. Humillarse, orar y ayunar. Dice también que lo hizo. Y sobre todo dice que también lloró en gran manera. Entonces, hermanos, esta noche tiene que ser una noche diferente. Yo no sé cómo te sientas ahorita, pero yo te invito a que esta noche sea algo sobrenatural. Y dice también en la palabra de Dios que Nehemías, dice, repartió el trabajo para reedificar los muros. Esta parte me gusta mucho. ¿Saben por qué? Porque no lo hizo solo. Nehemías iba como el líder. Nehemías iba como ese hombre que Dios puso para que fuera a inyectar esa fe a estas personas. Nehemías era ese hombre que te iba a animar a decir que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Entonces dice la palabra de Dios que Nehemías, que formaron equipos, que formaron como, pues sí, en las familias. Una familia se iba a levantar, por ejemplo, dice: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, edificaron la puerta de las ovejas. Ellos se iban a la puerta de las ovejas, otros se iban a otros lados, pero lo que me llama la atención es de que iba en familias. Iba por familias, por familias. Qué importante es para Dios las familias. Que en este lugar el reparto que Nehemías hizo simboliza para mí en que el enemigo te quiso destruir. El enemigo quiso entrar en tu casa. El enemigo quiso llevarte a sus hijos. El enemigo te quiso destruir con una enfermedad. Pero ¿sabes qué? Viene Dios y te dice: te agarras a tu mamá, te agarras a tu papá, a tus hermanos, y se van a poner a pelear, se van a poner a levantar esos muros que estaban caídos. Se van a poner a levantar y a quitar todo escombro que nos estorba para poder edificar, para poder reedificar lo que ya en una ocasión estuvo construido. A lo mejor tu familia era la más hermosa, a lo mejor tus papás eran los más amorosos, a lo mejor ese hijo que se te fue, a lo mejor ese niño era amoroso, pero hubo algo que tú dejaste entrar a lo mejor en tu vida. Hubo una puerta que le abriste al enemigo, a Satanás. Entonces es momento de unirnos en familia, de reedificar esos muros y llegar hasta la cima, hasta la meta, que era levantarlos hasta terminar esa asignación. Entonces hubo esa unión familiar. Dice, también me pongo a pensar en cómo Dios puso la misma visión en todos. Todos tenían la misma visión, que era esa, el reedificar los muros. Y yo me pongo a pensar, ¿cuál es la visión de tu familia? ¿Qué visión tienen juntos? ¿Qué quieren lograr juntos? En la iglesia, ¿qué visión hay en la iglesia que podemos lograr juntos? Igual en las naciones, en todos lados. Tenemos que tener esa visión y ir encaminados hacia ella. En esta noche, hermanos, yo me atrevo a declarar que la familia que estaba desunida hoy se une en el nombre poderoso de Jesús. Que ese hijo que estaba perdido, ese hijo que se había ido, regresa a su casa en el nombre de Jesús. Que esas murallas, esos muros que se habían caído, se levantan en el nombre poderoso de Jesús, porque tenemos a un Dios todopoderoso. Wow.
Qué increíble es Dios y qué increíble en verdad es la presencia de Él. Pero ¿saben qué, hermanos? Voy a tomar agua. Dicen que en el capítulo 4, versículo 1, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? O sea, les decía que eran unos débiles. Ahí están estas murmuraciones que están hablando mal del pueblo de Israel. Entonces, Tobías, entonces dicen que también, hermanos, el diablo está enfurecido. Claro, cuando uno quiere hacer las cosas bien, se quiere apartar del mundo y agarrarse de Dios y caminar con Dios, de que a quien primeramente tenemos que sea Dios, que nos levantemos en oración, que nos levantemos en ayuno. El enemigo se enoja por eso y va a estar enfurecido y va a hacer todo lo posible para que tú te debilites, para que tú dejes de hacer lo que tienes que hacer para cumplir la asignación que Dios te ha dado. Entonces, eso fue lo que pasó con estas personas, con el pueblo de Israel. Dice: edificamos pues el muro y todas las murallas fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Aquí el pueblo todavía tenía ánimos. Ellos estaban como que motivados, ellos estaban con todo pues para levantar esos muros. Entonces, pero ellos seguían oyendo esas cosas que les decía Sanbalat y Tobías. Dice, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Aquí ellos ya estaban como que en sus posiciones para la guerra, porque aquí ya era una guerra. El que el enemigo te esté así murmurando y haciendo cosas, eso es de que tú ya tienes que ponerte a pensar en que ya tienes que hacer algo para que ellos no logren su objetivo. Entonces aquí dice: y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Así es. Muchas veces cuando ya le ponemos el oído a todas esas voces, a todo lo que el enemigo quiere hacer contra de ti, va a venir el desánimo y a lo mejor va a venir el cansancio, ya no vas a poder más. Y por una parte es normal sentirnos cansados. Sí, yo no te digo que yo no me canso, yo me canso también. A lo mejor aquí el pastor se cansa, las personas que están aquí y tú que estás ahí, a lo mejor también ya te has cansado, pero se han debilitado tus fuerzas, llega un momento en el que le crees al enemigo, en donde ya no puedes más y te derrumbas. Entonces dice aquí el pueblo, dice, y Judá, ok, ya tuvieron desánimo, era mucho el escombro. Nosotros, hermanos, ese escombro, ¿saben qué representa para mí? Representan los miedos, representan las ansiedades, representan los problemas económicos, representan los problemas en el matrimonio, con los hijos, representan todas esas cosas malas. Y como dice aquí, el escombro era mucho. Muchas veces estamos tan cargados de tantas cosas que nos pasan al día a día y cosas que venimos cargando desde antes, que pues va a llegar un momento en el que ya no vas a poder más, en el que vas caminando y es tanta la carga que traes en tu hombro que ya no vas a poder más, que vas a quedarte debilitado, que ya no vas a tener fuerzas. Entonces, hermanos, dice aquí: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos,
Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Tenemos que recordar esto, hermano, que a lo mejor vamos a sentirnos débiles, que a lo mejor vamos a querer tirar la toalla, que a lo mejor ya no vamos a poder más. Va a llegar ese momento en el que le vas a gritar a Dios: es que ya no puedo. ¿Qué voy a hacer con mi matrimonio, que está cada vez peor? ¿Qué voy a hacer con en esta pandemia? Mucha gente se quedó sin trabajo. ¿Qué voy a hacer con mis 5 hijos y sin comer, sin darles comida, sin trabajar? ¿Qué voy a hacer? Yo ya no puedo más. Pero aquí te dice el Señor, dice: acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Tenemos que pelear por ellos. Él está con nosotros. Dios, el Dios temible, el Dios de los cielos, el Dios todopoderoso, es quien está con nosotros. El que pelea por ti la batalla. Es el quien se lleva todas tus cargas y te deja livianito. Es el que está contigo de noche y de día. Es el que abre las puertas, el que abre los caminos, es el que te provee. Si nosotros confiamos en Él, hermanos, Nehemías dice que Él es su proveedor, y yo le creo. Yo creo lo que dice en su palabra. También dice que Jehová es nuestro proveedor y que nada nos faltará. Entonces yo creo en eso, que es normal sentirnos debilitados, cansados, pero si estamos bien tomados de la mano de Dios, eso no nos va a derrumbar. Al contrario, nos va a dar más fuerzas para seguir trabajando, para seguir luchando por lo que nosotros, por esa meta, ya sea en tu matrimonio, ya sea en tus hijos, ya sea en lo personal, en lo espiritual. Porque cuando te vas sintiendo cansado, también te vas sintiendo débil espiritualmente. Y es ahí donde podemos llegar hasta pecar. Es ahí donde le podemos llegar a perder el respeto a Dios, a nosotros mismos. Es ahí donde podemos hacer cosas que luego nos podamos arrepentir. Entonces, Dios está contigo, hermano. Si tú te has sentido débil, si tú te has sentido que ya no puedes más, ve a ese Dios. Y como te dije hace rato, que esta noche sea una noche extraordinaria, que esta noche sea una noche diferente. Ve y entrégale todas tus cargas al Señor. Hoy declaro que todas esas cargas se van en el nombre de Jesús. Yo declaro que eso por lo que tanto estabas preocupado se resuelve, porque tenemos a un Dios todopoderoso. Tenemos a un Dios que ya conoce por lo que tú estás pasando en este momento. Él conoce por lo que te sientes débil. Él conoce por lo que estás triste. Él ya conoce todo. Entonces, hermanos, dice que Nehemías volvió a animar al pueblo. Los volvió a animar. Entonces dice en Nehemías 4:16: desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra, y la otra mitad tenían lanzas y escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de todas las casas de Judá. En el 17, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban y con una mano trabajaban en la obra, y con la otra tenían la espada. Hermanos, es bien importante estar bien atentos. Estamos en una guerra, estamos peleando por nuestras familias, estamos peleando a lo mejor por tu matrimonio, estás peleando por tu economía, estás peleando por tu vida espiritual. Y créeme, tenemos que estar bien armados para esa guerra. Entonces, dicen que ellos, yo me imagino que, ellos trabajaban y aparte con la espada. ¿Y saben cuál es la espada, hermanos? Es la palabra de Dios, es la Biblia. Esa es nuestra espada más poderosa. Con esta ya derribamos al enemigo. Con esa ya matamos a ese Zambalaya, ese Tobías. Con esa ya no dejamos que ningún murmullo venga y nos diga: no vas a poder, vas a estar igual.
No, tenemos a nuestra espada. Y también dice que nuestro Dios, aquí dice, nuestro Dios peleará por nosotros. Ellos estaban en sus puestos, y cada familia estaba en su puesto. Bueno, así lo nombro yo, pero cada familia estaba en su lugar donde se le asignó, porque a ellos hubo una asignatura, hubo donde tenían que estar cada familia. Entonces dice: y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguían, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Hermanos, ni siquiera se desvestían. Era tan así que estaban atentos que ni siquiera se podían quitar la armadura. ¿Y saben qué? Eso me recuerda a la armadura de Dios. En Efesios 6, 10, 11 nos dice que nos vistamos de toda armadura para... Ay, Dios, permíteme. Ay, no la encuentro. Bueno, aquí lo voy a leer. Sabían que estaban en una guerra. Sabían que con una mano trabajaban y la otra la espada. Sabían que estaban en un combate de guerra y no se tenían que quitar sus vestiduras, su armadura. Y es ahí donde vamos a hablar de Efesios 6:10. Nos habla sobre esto: vestidos de toda armadura de Dios para poder estar firmes ante las acechanzas del diablo. En primer lugar, fortaleceos con el poder del Señor. Tenemos que estar firmes. Tenemos que entender que estamos en una guerra, que lo que nuestros ojos ven naturalmente no es lo que está pasando en lo espiritual. Tenemos que estar con una mano trabajando, con la otra tenemos que estar con nuestra espada y con nuestra armadura de Dios. Para estar poniéndonos nuestra armadura con la que podemos resistir el día malo, donde podemos resistir a las acechanzas del enemigo. Hermanos, también dice aquí en la palabra de Nehemías que llegó un momento en que ellos ya no tenían ni para comer. Llegó el momento en el que ellos había personas que les estaban cobrando impuestos, que les estaban cobrando en su trabajo de más, incluso hasta entregaban a sus hijas como garantía o para que trabajaran para pagar deudas. Había muchos abusadores, estaban mal. Entonces Nehemías se enteró de eso y Nehemías convocó a todas esas personas y habló con ellos y les dijo, dice: os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijeron: lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliese esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: amén, y alabaron a Jehová y al pueblo. Lo que es de Dios, ni el enemigo va a poder derrumbarlo. Cuando el enemigo les quiso quitar sus cosas, Dios hace que se lo devuelvan 3 veces más, 4 veces más. No te van a quitar nada, porque el Dios Todopoderoso va delante de ti. Va delante de ti. Entonces, aquí en esta parte dice maquinaciones de los adversarios. El enemigo, como no los ha podido destruir, siempre va a querer hacer algo para que caigas en las trampas del diablo. Va a querer hacer algo para que caigas, para que cedas a lo que ese enemigo quiere hacer, que es desviarte del propósito de Dios. Ellos hacían todo lo posible
para engañar, quisieron engañar a Nehemías, le levantaron falsas, pues lo criticaron. Entonces dice aquí que envié yo a decirle: no hay tal cosa como dice, sino que de tu corazón tú lo inventas, porque todos ellos nos amedrantaban, diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Otra vez Nehemías acudía a Dios, que Él fortaleciera sus manos, que Él fortaleciera su vida. ¿Por qué? Porque el enemigo no va a parar, hermano. El enemigo no va a parar hasta que Él logre su objetivo. Pero lo que el enemigo no sabe es que Él ya está derrotado en esa cruz del Calvario. Lo que yo creo que se le ha olvidado, que Dios ya pagó el precio por nosotros, que Jesús ya pagó el precio por nosotros. Entonces el enemigo está derrotado desde un principio. Desde un principio. Entonces dije: un hombre como yo ha de huir, y quien que fuera como yo entraría al templo. Es aquí donde lo querían meter al templo, lo querían sobornar, le estaban levantando muchos falsos. Entonces dice: y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones. No, acuérdate de Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetiza, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Aquí Nehemías estaba orando por sus enemigos. Nehemías estaba orando por aquellos que querían desviarlo del propósito de Dios. Pero ¿saben qué, hermanos? Yo no sé en qué etapa te encuentres. Yo no sé cómo te sientas en este momento, amada persona que me escuchas. Yo no sé si a lo mejor acabas de salir de la casa del rey, o quizás estás comenzando tu asignación. Quizás ya empezaste a reconstruir los muros, o quizás te encuentres en la tercera etapa, donde se levantan los enemigos y la burla está llegando a tu vida. O quizás te encuentras en el momento donde ya estás empezando a cansarte del trabajo donde Dios te mandó. A lo mejor empiezas a sentir que tus fuerzas se debilitan, que estás trabajando para el llamado, que estás haciendo de obra de evangelismo, pero sientes que tus fuerzas ya están debilitadas. Quizás te encuentras en la etapa donde estás edificando, pero estás cansado, pero todavía sigues en la visión de Dios. O quizás te encuentres en el momento donde ya vas rumbo a tu casa y dejas tu asignatura, dejas tu posición, la abandonaste. Esa posición donde Dios te puso, lo abandonaste. Yo no sé en dónde te encuentres ahorita. Yo no sé si estés con todo el ánimo para salir adelante. Yo no sé si estés ahorita luchando por tu familia o si te encuentras desanimado. Yo no lo sé. Yo no sé si ahorita tengas ese ánimo para salir a lo mejor a predicar de la palabra de Dios. Yo no sé cómo te encuentras. A lo mejor estás por todo lo que pasó en la pandemia y por lo que estamos pasando. Todavía estamos en un momento crítico. Todavía estamos en una situación donde no debemos de bajar la guardia. Debemos de cuidarnos. El enemigo, hermanos, quiso venir a destruir tanto a las familias, a la iglesia y a las naciones. Eso quiso hacer el enemigo con todo esto que está pasando. Pero ¿saben qué? Hay un Dios que pelea por ti y por mí. Hay un Dios que ya te dio la victoria. Hay un Dios que te asignó a levantar esos muros y Él te va a proveer. Él te va a dar todo lo que necesitas para levantarlo. A lo mejor tu fe menguó, pero hoy en esta noche te dice Dios: levántate, hijo, hija mía, levántate, que yo estoy contigo. No importa lo que pasó ayer, antier, yo no sé qué pasó. No importa. Lo que importa es que te levantes, es que vayas a reedificar esos muros, es que vayas a luchar por tu familia, es que vayas a luchar por tus hijos, es que vayas a luchar por ese llamado, por ese ministerio que Dios puso en tu vida. Porque también Dios
también el enemigo quiso destruir ministerios que había en las iglesias a nivel mundial. El enemigo quiso llevarse todo lo que más te gusta. Pero en esta noche yo te digo, ve y toma tu posición. Ve y toma tu asignación. Ve, con una mano trabaja, con la otra ponte con la espada. Y no te quites esa armadura, no te quites esa vestidura, porque es la que te va a sostener, es la que te va a librar del enemigo, de las acechanzas del enemigo. ¿Qué importa si tus muros se cayeron el día de hoy? Tienes la oportunidad de levantarte nuevamente, de ir con ese Dios todopoderoso, con el Dios de los cielos, con el Dios que abrió un mar rojo, con el Dios que no te va a dejar solo nunca jamás. Escucha esto, Él no te va a dejar jamás. Y en esta noche yo declaro que familias serán restauradas. A lo mejor hay jóvenes escuchando esta transmisión. Ahorita se me viene esto. Hay jóvenes que están escuchando, están mirando esta transmisión, y que Dios les había asignado algo. Dios les había dado un llamado, una palabra, y por cosas del enemigo, porque dejaste escuchar, dejaste que las vocecitas del enemigo entraran en tu vida, en tu mente, en tu corazón, te desviaste del camino. Pero joven, estás a tiempo. Esta noche es tu noche. Es la noche de reedificar esos muros. Es la noche donde Dios hará ese milagro sobrenatural en tu vida. Es la noche donde Él se va a llevar todo lo que te estaba atormentando, todo lo que en tu mente está maquinando. No te canses de luchar. Nehemías se dolió por el pueblo. Nehemías tuvo compasión, a él le dolió lo que estaba pasando por las personas a su alrededor en Jerusalén. Y yo en esta noche, hermano, te digo, si tú conoces a alguien que esté pasando por algo malo, si tú conoces a un hermano o a un familiar que esté en una situación crítica, ve y sé ese Nehemías. Ve y sé ese Nehemías, ayudarle a reedificar esos muros, a que seas tú ayudándole, inyectándole esa fe. La iglesia, esta ciudad, el mundo entero necesita Nehemías que se atrevan a ir primeramente delante del Dios de los cielos, que primeramente vaya y se humille ante Dios, llore, ore, ayune y clame por el pueblo de Israel. Y todos nosotros somos ese pueblo de Israel. Sí, porque muchas veces dejamos que el enemigo nos debilite. Pero ¿saben qué? Dios escogió a Nehemías, porque Nehemías, su mentalidad no era débil, su mentalidad no era conformista, su mentalidad era una mentalidad de reino, era una mentalidad donde si Dios iba con él, todo iba a ser posible. Pero hermano, no te estoy diciendo que va a ser fácil, pero lo que sí te estoy diciendo es que si Dios va contigo, Él va a pelear por ti, Él va a pelear contigo la batalla, la guerra, y no va a haber nadie que te derrote. Y dicen, ¿saben qué? Terminaron de levantar esos muros. 52 días duraron en levantar los muros completamente. Yo no sé cuántos días has durado tú. Yo no sé si estás todavía en el proceso, pero de que llega a su final, llega a su final. De que llega a su final ese proceso, llega, porque todo tiene un inicio y todo tiene un final. Y si Dios pelea por ti, vas a tener la victoria, porque por ti pelea esas batallas Dios. Y si Él te asignó a un lugar, amada persona, ve y posiciónate de nuevo a ese lugar donde Dios te movió. Ve y pelea por tu familia. Ve y pelea por tus hijos, por tu matrimonio. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios,
para terminar, en Ezequiel 22:30, voy a terminar con este versículo que dice así: busqué entre ellos un hombre que levantara una muralla y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no la hallé. Qué fuerte eso. Dios no halló quien se pusiera en la brecha, quien levantara esas murallas. Dios no encontró. Dime algo, hermano. Tú quieres ser un Nehemías. Tú quieres que ponerte en la brecha por tu hermano. Tú quieres ayudar a tu hermano a levantar esas murallas, a quitar todo escombro. Hermano, te invito a que en esta noche, en verdad, hagas esta oración que hizo Nehemías en el capítulo 1, Nehemías 1, del versículo 4 hasta el 10, del versículo 4 hasta el 11. Hazla, hermano. Ora por tus hermanos, que te duela el dolor ajeno, porque Dios está contigo. Él peleará por ti esas batallas. Él es el Dios de los milagros. Él es el Dios que va a proveer. Y en esta noche oro para que se levanten Nehemías en Centro Cristiano de Fe. Yo oro para que se levanten Nehemías en la ciudad de Culiacán. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te pido que si hay alguna persona que está siendo atacada, Señor, que está siendo atacada por un Zambalá, por un Tobías, que seas tú, Señor, peleando por ellos esa guerra, esa batalla, Padre amado. Te pido que los ayudes a levantar esos muros, que los ayudes a quitar todo escombro, Padre amado. Que seas tú, Señor, abriéndoles, mandándoles, Señor, la provisión que ellos necesitan. Te pido, Padre, que si hay familias que se están destruyendo, desmoronando, que seas tú uniéndolas, Señor, que seas tú uniendo familias, Padre amado, que seas tú, Señor, en medio de esas personas, en medio de la persona que escucha esta transmisión. Dios está contigo. Dios quiere que seas ese Nehemías, que vayas y luches y reedifiques esas murallas que estaban destruidas. En el nombre de Jesús, amén. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Cantamos, milagroso, abres caminos, cumples promesas,
siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, sobrando, aunque no pueda ver, sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Así eres tú, Señor. Eres tú quien abre caminos, que aunque no te podamos ver, sabemos que estás sobrando en la vida de cada persona que escucha esta transmisión. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque eres bueno y tú peleas por nosotros esta guerra. Gracias, amado mío. Gracias, Señor. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es. Oh, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, porque eres tú quien pelea nuestras batallas. Eres quien va delante de nosotros. Aunque vea que estoy rodeado por ti. Aunque vea que estoy rodeado por ti. Aunque vea que estoy rodeado por ti. Aunque vea que estoy rodeado, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es. Aunque vea que estoy rodeado por ti. Aunque vea que estoy rodeado por ti. Aunque vea que estoy rodeado por ti. Aunque vea que estoy rodeado por ti.
Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es. Así pelea nuestras batallas. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque eres tú quien pelea nuestras batallas, nadie más, hermanos. Así que en esta noche, hermano, hagamos una noche extraordinaria. Hagamos una noche, que esta noche sea una noche sobrenatural. Y entrégale todas tus cargas al Señor. Y ve a reedificar esos muros que estaban caídos. Ve a quitar todo escombro. Pero primero, hermano, ve delante de Dios, ve a humillarte a Dios, ve a clamarle a Dios de los cielos, al Dios temible, al Dios todopoderoso. Que el Señor los bendiga grandemente. Y le doy gracias a Dios porque Él estuvo en este lugar y sé que también estuvo contigo. Y te invito, hermano, que compartas esta transmisión. Todavía puedes compartirla para que este mensaje llegue a muchas personas, porque sabemos que sabemos que las redes sociales anda por todo el mundo. Y va a haber una persona, como decía el pastor, que lo va a necesitar. Puedes salvar a una persona que se vaya a suicidar. Puedes salvar a una persona que está en depresión. Puedes salvar a un niño, una niña. De ti depende. De ti depende compartir. De ti depende seguir evangelizando de esta manera, hermano. Seamos ese Nehemías. Seamos Nehemías en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Dios bendiga a Carely, amén. Damos un aplauso fuerte a Dios.